Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué mejor filosofía de vida puede haber que la de alguien que no se ha dejado robar la alegría por las mayores desgracias y que por el contrario ha aprovechado la adversidad para fortalecerse, para convertirse en un río de alegría, de dignidad, al servicio de los demás? Siéntense, olviden las prisas y dejen que el corazón se les llene de esperanza y de humanidad, porque lo que van a escuchar son palabras mayores. Yolanda Perea Mosquera, todo un honor estar contigo. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No te Bien, veo. gracias a Dios. Aquí dándole teta a mi hija. Ay, qué belleza. Ya te veo, ya te veo. ¿Cómo estás? Tú tranquila, termina tranquila si quieres. No, es un honor para mí, Pablo, poderte acompañar, estar en plena rejuntancia, entretrenzando las palabras. Permite dar un respiro, porque en serio poder dialogar es poder darnos la oportunidad de conocer más allá. Así que gracias por el espacio. Yo quiero que te conozca no solo Colombia, quiero que te conozca el mundo entero porque representas los mejores valores que tenemos en nuestro país. Lo mejor de Colombia, lo que tenemos que exportar, y esos son nuestros líderes sociales. Voces como la tuya pueden marcar la diferencia en el futuro, no solo de Colombia, sino del mundo. Porque, entre otras cosas, tu historia es una historia universal. Y hoy vamos a saber un poco cuál ha sido tu historia. Pues mírate, yo soy de una de las zonas más bellas, espectacular, donde se vive la mil sonrisas, porque uno pasa 10 veces por el mismo lugar y 10 veces saluda. Pese a la situación de dificultad que tengamos, siempre estamos prestos a saludar, a extender la mano, a apoyar al otro. Entonces es algo muy bonito y ese es mi Río Sucio Chocó. Y esto parte de que Río Sucio Chocó se vive la pesca, la agricultura y la tala de árboles. Y para mí esas tres son muy importantes, pero hay dos más importantes para mí, y es la agricultura y la pesca. Mi abuelita me enseñó todas las formas de pescar, entonces a mí me encanta la pesca, una de mis mayores formas, digamos, de divertirme y de relajarme en la pesca, y además creo que soy muy buena pescando, oye, porque yo empiezo a pescar y los pescados se saltan donde yo estoy. ¿Pero será por las trenzas o por esa sonrisa que tienes tú que los deslumbra? Cuéntame. Pues no sé, no sé. Y lo otro es la agricultura. Mi mamá, mi mamita, mi abuelito, todos nos enseñaron a sembrar arroz, plátano, yuca, maíz y así mismo a recogerlo. Entonces eso es una diversión, ¿sí? Fuera de ser una labor, es la forma como nos divertíamos nosotros siendo niños. Soy la mayor de 5 hermanos. Y esa era la mayor diversión, montar a caballo, correr por la finca, pescar, comer frutos frescos, sí, Salomé, era muy, muy, muy divertido. Todavía te cuento que a esta fecha, y eso es lo que me relaja. Todo esto era tranquilidad hasta 1997. En 1997 me cambió la vida, ¿sabes? Y es una zona donde hay muchos actores armados, sí, y hubieron muchos otros también. Entre ellos, la FARC, paramilitares, el ELN, pero a mí me tocó, digamos, una de las peores partes de este conflicto. Y nosotros vivíamos en una finca en la cuenca Truandó, vereda Pava, finca El Congreso. Así se llama la finca de mi abuelo. El Congreso. Espero que no se parezca al Congreso colombiano actual. Pero no se parece nada al Congreso, ¿no? Hay que aclarar. Allá es la finca El Congreso, donde estaban los miles sabores, las miles sonrisas, las miles formas de vivir, pero enmarcada al respeto, la reconciliación, la paz y sobre todo la no discriminación.
Entonces, esa es la diferencia entre la finca del Congreso y el Congreso donde se construyen nuestras leyes, que es el país que más leyes tiene, pero que no las cumple, ¿no? Basado a esto, nosotros, era muy bonito porque la casa de mi abuelo era de 2 pisos y la casa de mis tíos, mis tías y de mi madre era de 1 piso. Entonces era la casa en el centro, la de mi abuelito, y alrededor eran las casas de los hijos. Entonces, digamos, ir a la casa de mis abuelos era una diversión. ¿Por qué? Porque uno solo iba ya a comer, a fiesta, y era mera recocha, ¿no? Entonces uno no veía la hora que le dijeran, no, vayan a mandar en del abuelo por algo, en del abuelo por algo, porque mi abuelita siempre tenía comida recién hechecita, fresquecita, eso era una locura. Entonces, digamos, era una emoción ir donde mi abuelita. Y todo esto era fiesta, todo esto era risa, todo esto era enmarcado a ser niño. Pero en 1997 cambió todo porque mi mamá, mis tíos, mis tías, mi abuelita se fueron para una fiesta y me quedé con mi abuelo y mis hermanos en la casa de mi abuelo. Entonces todo el día fue juego porque era para lo que estábamos hechos, era estudio, juego, no hacíamos nada más. La vida de nosotros hasta mis 11 años era estudio, juego, no teníamos ninguna responsabilidad. El resto que hacíamos en esa finca era porque, digamos, queríamos hacerlo y nuestros abuelos, pues, para educarnos y enseñarnos otra forma, nos enseñaban todo eso y lo hacíamos con todo el amor y la diversión, pero no es porque era obligación nosotros tener que ir a laborar el campo, aprender cómo sembrar el arroz, el maíz. No, lo hacíamos porque nos gustaba. Entonces era muy divertido. No es lo mismo que te obliguen a que tú lo quieras hacer porque te nace. Todo esto era diversión. Nos quedamos con mi abuelito. A eso de las 2 de la tarde llegó un integrante de la FARC y sé que era un integrante de la FARC porque era por detrás de la casa estaba el camino y pasaban de ahí con sus fusiles, sus morrales, y uno los vio pasar por ahí y era normal porque era el paso, no había otro, habían 2 caminos, ese y al otro lado del río, pero ese lo utilizaba más porque era más corto y se llegaba directamente a la comunidad. Pero una pregunta, hasta ese año 1996, esa zona de Río Sucio estaba más 97. controlada, 97, estaba más controlada por la guerrilla o también había paramilitares o cómo fue la cosa? En el Cuéntenos. pueblo, más que todo en el pueblo, había paramilitares, ¿sabes? Eh, había de todo en esta zona, pero adentro como tal era FARC, ¿sí? En el pueblo es que andaban los paramilitares. Eh, todo esto era diversión hasta esa hora. Esta persona llega y me dice, no me dice Yolanda, me dijo, por favor me muestras la tabla del ganado. La tabla del ganado era una cosa que tenía una hoja y un pedazo de palo y tenía una hoja y uno, sí, mi amor. Y lo que hice fue pasarle la tabla del ganado porque además estaba atrás de la puerta, pero ¿sabes cuál era la puerta? Un marco porque no había puerta de cerrar ni abrir. O sea, era tan tranquilo que allá no había puerta en los primeros, por ejemplo, en esa casa de mi abuelo, en el primer piso no, en su habitación de ellos arriba sí, pero en el primer piso era solo el marco. Todas las puertas, que eran 1, 2, 3 y 4, 5, solo tenían el marco. Entonces, digamos que era solo, yo hice así, cogí, le entregué, revisó, todo estaba en orden y aparentemente se fue. Yo seguí en mi juego porque era el deber ser, era seguir jugando y lo que nos divertía porque nosotros cuando estábamos en el pueblo teníamos nuestras muñecas de trapo y todas las cosas que mi mamá nos compraba, pero en el campo, o sea, no las llevábamos para allá y allá lo que hacíamos es que hacíamos unas muñecas de plátano. Los plátanos a veces se pegan de 2, sí, es una pacha. Entonces cogíamos la pacha del plátano y le metíamos unos palitos por los lados y eran los bracitos y jugábamos. Ese era el mejor juego. Sí, jugar con las muñequitas de plátano, pero apenas se colocaban amarillos nos las comíamos asadas o fritas. Entonces imagínate, eso era locura de muchachos, pero nos divertía mucho a nosotros. Salomé, por favor. Nos divertía mucho a nosotros poder jugar y correr en esa finca a nuestras anchas panchas. Bueno, entonces llegó la noche
cenamos, como estábamos de visitante donde mis abuelos, ahí no tenían, digamos, más camas, sino pues era un camarote que había ahí a la entrada de la puerta principal. Entonces ahí dormimos mis hermanos, nos acostamos como por orden de edad, ¿no? Yo como era la mayor dormía en todo el bordito del camarote. Entre las 11, 12 de la noche, estaba súper oscuro. Este integrante de la FARC dentro y me apunta con un revólver en la cabeza y me dice que si yo hago ruido, me muevo o hago algo, asesina a mis hermanos, le hace algo a mis hermanos o a mi abuelito. Siempre a mí mi mamá siempre nos enseñó a cuidar el uno del otro. Y yo como mayor siempre he sido, todavía lo soy, autoprotectora de mis hermanos. Entonces, esta persona me apunta, abusa de mí y yo lo que hago es esconderme en la parte de atrás porque estaba la casa y luego uno pasaba por una tablita y llegaba a la cocina. Y en la cocina estaba una habitación grande que era donde guardaban todo lo material que necesitaban para el cuidado de la finca. Todo el cuidado de los caballos, de las vacas, de los cerdos, todo estaba ahí. Entonces yo lo que hice fue esconderme allá. Al otro día, mamá llegó muy temprano. Pero espera un momento. Tú me has dicho que tú tenías 11 años, que este tipo entra, sí, te apunta a la cabeza y abusa de ti. Cuando dices abusa, ¿a qué te refieres? Sí, me violó. Ah, ¿te violó? Me violó, sí. ¿Y quién más estaba allí en ese momento? No, estaba con mis hermanos. Mis hermanos son menores que mí. Todos nos llevamos 2 años. Ellos son menores que mí. ¿Tú no hiciste ruido para que ellos no se dieran cuenta y no los fueran a...? No. Vale. Bueno, después sí, mi abuelito dijo que él sí escuchó el ruido, escuchó pues paso y eso, pero pensó pues que era alguien de la casa que había llegado y era normal, ¿cierto? Entonces no se levantó ni nada. Yo lo que hago es esconderme en la parte de atrás y cuando mamá llega, mamá empieza a llamarme porque era extraño que mamá llegara y yo no estuviera ahí porque yo siempre estaba al pie de mi mamá. Yo quería caminar como mi mamá, yo quería mover esa melena que tenía mi mamá, yo quería, o sea, ese vozarrón y a veces intentaba hablar como ella, pero no era capaz, pero sí, o sea, yo quería ser mi mamá, ¿sí? Quería los pasos de mi mamá, aprender cómo era mi mamá. Entonces, digamos, ese día fue muy extraño porque yo no estaba. Entonces ella empieza a llamarme, el resto empiezan a buscarme, yo oía los gritos y pues que me nombraban Yolanda, Yolanda, yo la oía a ella, Yoli, ¿dónde está Yoli? Yoli, yo no, pues yo no, yo quedé en un estado donde yo no me movía. Para mí era como cuando llueve y quedan esos pozos de agua y que para moverse tú tienes que pisarlo y eso chispea para todos lados, el resto se queda quieto. Así estaba yo, en una quietud, o sea, no sentía la gana de mover. Mi mamá, de tanto buscar, ellos suben a las casas y mi mamá empieza a buscar y va hasta allá donde yo estaba. Cuando mi mamá me encuentra la poquita ropa que yo tenía, estaba manchada de sangre y bueno, ella me preguntó qué pasó. Yo le expliqué cómo era la persona que había pasado. Mi mamá se enfureció muchísimo. Tú le contaste inmediatamente a tu madre lo que te había pasado, sí, claro, ¿no? Sí, mira, una de las cosas más bonitas que tenía mi mamá era que mi mamá nos decía, vean, por muy difícil que sea la situación, o por muy fácil, complicada como ustedes la vean, díganme a mí que yo soy la mamá de ustedes y yo soy la que voy a responder, yo lo soluciono. Ustedes no tienen de qué preocuparse. La preocupación de ustedes donde me pierdan un año, ahí sí lo van a ver. Entonces, digamos que mi mamá a nosotros no nos pegaba, mi mamá era de las personas que ella nos hablaba con la mirada. O sea, mi mamá no decía, ay, vete, voy a... No. Uno miraba a mi mamá miraba a uno ya sabía, hay que recoger eso, hay que quitarlo de ahí, hay que moverlo allá. Faltó, sí me hago, o sea, nos criaron de una manera que uno, la mera mirada, sabía qué había que hacer sin necesidad de que tuvieran que estar aporreando a uno a toda hora, o gritándolo, o diciéndole malas palabras. Era lo bonito de poder estar en esa finca y poder estar con la mamá que me tocó, yo creo que un ejemplo de madre.
porque ni yo soy así, yo soy muy gruñona a veces con mis hijos. Entonces, yo le cuento a mamá qué fue lo que pasó. Mamá se enfureció muchísimo. Me deja con mi abuelita, le dice a mi abuelita, hola Salomé, le dice a mi abuelita, les presento a Salomé, le Hola dice a mi abuelita, Salomé, qué cosita más linda. hola, hola, mi chocolatito. ¿Qué, mi amor? Teta. Ay, usted sí. Pues si le dice a mi abuelita que me coloque una inyección de Ayerpen. Esta inyección solo se colocaba cuando nos chuzábamos con un clavo o con un pedazo de zinc, de resto nada que ver. Entonces yo le tengo, este fechito todavía le tengo pavor a las inyecciones. Entonces yo empecé a llorar y yo, abuelita, no me la coloque, abuelita, no, es la orden de su mamá y hay que hacer caso. Entonces me colocaron la inyección, mamá cogió su motor y se fue a rato, pero mucho rato, y ahí cuando mamá vuelve, mamá le empieza a contar a mi abuelo y a mi abuela qué pasó. Cuando mamá llegó a donde estaba el campamento de la FARC, la inscripción que le di, inmediatamente se escondió, ¿sí? Porque además tenía un alias, yo el alias, en serio, mencionar el alias me revuelve el estómago. O sea, yo siento que he superado muchas cosas, pero ese nombre no, todavía no me lo trago. Entonces mi mamá le dijo al jefe de la FARC qué estaba pasando y no. Entonces el man se esconde. Entonces empezó mi mamá a discutir con el de la FARC, o sea, una discusión fuerte. No llegaron a, entonces mamá, el guerrillero decía, no, es que no, él no pudo haber sido. Entonces mamá decía, pues llámemelo y que me lo diga en mi cara, que lo que mi hija dijo es mentira, porque en las condiciones que yo le encontré, la situación es grave. El hecho es que él no llamó al subalterno, entonces mamá se fue, mamá llegó furiosa, molesta, y bueno, la cosa quedó ahí. Resulta que yo empecé, que yo ya no hablaba, yo después que yo era la que jugaba, la que montaba, digamos, todos los juegos con mis hermanos, yo no me gustaba jugar. Sí, no me gustaba jugar, ya era muy callada, era muy difícil poder volver a ser yo. Yo, para mí, la tranquilidad era que mi abuelita me decía, o mi mamá, haga tal cosa, yo iba y la hacía, y el resto, quedarme quieta, o sea, no actuar, no hacer nada. Y ahí transcurrió un tiempo, pero como se vive la agricultura, la pesca y la tala de árbol, mamá se fue para las grandes cabeceras con mis tíos a cortar madera. Y nosotros, como no estaba ella en la casa, nos tocaba quedarnos en la casa de mi abuelo. Entonces, bueno, nos quedamos ahí, pero resulta que lo único que no perdí fue las ganas de pescar. O sea, para mí la pesca era lo que me relajaba. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de pesca. Se puede pescar con tarraya, se puede pescar con trasmayo, se puede pescar con flecha, se puede pescar con vara o con boya, y entonces la boya o vara es la más tranquila. ¿Por qué? Porque para que los peces vean la carnada tú tienes que estar silencioso. Entonces digamos que esa era la que más me tranquilizaba, porque esa no requería gritar ni hacer bulla y no estar en total calma. Y la finca de mis abuelos era en B, entonces digamos era así. Entonces digamos que acá, en esta parte de acá abajo, era donde estaba el charco. Entonces, por un lado tenía el río Grande de Pava y por otro lado bajaba una quebrada. Entonces, eso hacía que se hiciera en toda digamos, la cola de la B se hacía un charco, y uno ahí cogía unos pescados maravillosos. Entonces yo me bajaba ahí, me sentaba calladita a pescar y le pedí permiso a mi abuelita y me bajé y me senté callada a pescar. Estaba ahí tan concentrada, tan en otro mundo, que yo no me di cuenta en qué momento llegó el que me había violado en compañía de otros y me levantaron a pata. Él me decía que porque había contado que yo era una zapa, hijo de tanta, o sea. Entonces yo empiezo a gritar y la bulla de él también gritándome cosas, diciéndome groserías.
Cuando mi abuelita escucha el ruido y la bulla, mi abuelita coge la escopeta que teníamos para los animales salvajes de la finca y baja, y ellos cuando ven que mi abuelita viene, se montan en su bote y se van. Entonces yo quedo ahí en el piso, ahí en la playa, vuelta a golpe, sangrando por boca y nariz. Y, o sea, me dieron tanto puntapié que parecía un colador de lo molida que estaba. Mi abuelita me coge, me alza y empieza pues bueno, ¿y qué fue lo que pasó? No sé qué. Entonces, al rato yo empiezo a sentir un dolor bajito y un dolor bajito y un dolor bajito y era un dolor bajito y después empiezo a sangrar. Entonces me dice mi abuelita, mija, usted estaba embarazada, y yo como que espérate. O sea, hace tiempo atrás me dice mi abuelita que ya soy una señorita, que ya no soy una niña, no una señorita, porque me vine el periodo, y eso que lo descubrí de la forma más loca, y fue porque estaba trepada en un palo de guayaba y empecé a sangrar y yo me bajé como una loca pensando que era que me había cortado y no sé qué, y mi abuelita fue la que me zamaqueó y no, es que venga, es que ya es señorita, no sé qué, y ahora me vienen a salir con el bendito cuento que estoy embarazada. Y bueno, ¿y cómo se embaraza uno? Eran todas mis preguntas. Entonces, ahí mi abuelita, o sea, no me explica cómo es lo del embarazo, ¿no? Porque para nada me explicó, sino que me dice, ve, primero, tenés que prometerme que no vas a decir nada. Recuérdate que cuando le dijiste a tu mamá lo otro que pasó, mira todo el lío que se armó. Mejor es que y no diga nada. Yo, como abuelita, ¿cómo no le voy a decir algo a mamá si mamá siempre dice que hay que contarle todo? Y esto es grave. ¿Salomé? Entonces me dice no. Entonces le digo yo, pero abuelita, yo no le puedo mentir a mi mamá. Y me dice, ve, júrame que no le vas a decir nada. Y yo como que, bueno, abuelita, yo te lo juro. Me dice, pero recordate que cuando juras, si rompes la promesa, el diablo te lleva y te monta ya en un palo y te da juguete hasta que llegue tu padrino. Y yo ahí, ay, apale. Dana, lávale las manos a la niña, por favor. Entonces, tenía cómo le rompo la palabra a mi abuelita y me lleva el diablo, mis padrinos no están cerca, o sea, ese diablo me va a matar. Entonces, digamos que era un sinnúmero de cosas que uno tan pequeño que le digan tantas cosas termina loco, ¿no? Yo, por la gracia de Dios, no terminé loca. Entonces, entonces, listo, abuelita, yo le prometo, no digo nada. Para mi abuelita curarme de los golpes, los moretones, el sangrado, me dio 3 cosas. Me dio cedrón, me dio balsamina y me dio saúco. Esas 3 cosas mezcladas, haz de cuenta que es como si vos te tomaras un poquitico de hiel. Eso es más amargo que quién sabe. Es muy horrible. Y eso era lo que me daba todos los días. Y me hacía baños también para poder sanar de la golpiza y también, digamos, del aborto que acababa de sufrir. Pasó un tiempito, mamá bajó de las cabeceras, era la felicidad, pues saber que venía mamá, que mamá ya estaba, pero no era tan feliz para mí porque cómo le iba a mirar a mamá a la cara y saber que había acabado de pasar algo y no poderle decir a mamá nada, ¿cierto? Cuando mi mamá va a recogernos a la casa de mi abuelito, le dice a mi abuela, ve, ma, ¿y qué le pasa a Yolanda que está como rara? Entonces le dice mi mamita, no, ella lo que está es cansada, hemos tenido un boleo muy duro aquí en la finca y tú sabes cómo es ella cuando se mete allá con esas vacas a corretear eso, ¿no? Y me dice, sí, Yolanda, le digo yo, sí, ma, sí, pero yo no la miraba, yo no era capaz de mirarla a la cara, no es que descubrí inmediatamente que le estaba mintiendo. Entonces mi abuelita se me acerca y me dice, recordate que me lo juraste, y si rompes la promesa, baila, te lleva el diablo. Y yo, ay, no, yo no quiero que me lleve el diablo. Entonces, digamos que eran muchas cosas en medio del dolor, digamos, había también una amenaza de mi abuelita que me estaba chantajeando, pero igual había que hacerle caso, porque siempre nos educaron que al mayor siempre había que hacerle caso, nunca faltar el respeto. Obvio que si había algo que a uno no le gustaba, uno podía preguntar o decir que no estaba de acuerdo, más no
faltar al respeto. Bueno, resulta que en esa finca se producía de todo. Cuando te digo de todo, era de todo lo que nos permitía poder comer sanamente, tanto que yo era vegetariana. Entonces, lo único que no hacían en esa finca era la sal. Y cuando te digo que lo único que no hacían en la finca era la sal, porque donde la hubieran sabido hacer mis tíos, mis tías, mi mamá y mi abuelo, la hacen. Por ejemplo, el aceite. El aceite se sacaba del pescado, se sacaba de la palma de trupa, se sacaba del coco, se sacaba del cerdo. O sea, teníamos la diversidad de aceite, todo el que necesitaba. ¿Sí? El tema de las legumbres, toda mi abuelita la cultivaba en la huerta. Teníamos gallina, pato, carnero, teníamos cerdo, vaca, o sea, de todo había ahí. Y el pescado ni se diga, porque toda la forma de pescado que tiene Chocó la teníamos también nosotros. Entonces, digamos, era... Y además la de nosotros, como era en un río separado, digamos que no tenía el tema del mercurio, entonces era mucho más sano, ¿cierto? Entonces, ese era nosotros. Entonces, cuando mi mamá llega, le dice a mi abuelita, no hay azúcar. Ay, no hay azúcar. Listo, vamos a hacer miel. Listo. Entonces, al otro día madrugamos, nos fuimos para la finca. Lo bonito de uno ir arribita de la casa era porque en varias hectáreas, entonces tú conseguías arroz, plátano, yuca, maíz, caña. Lo más rico era la caña. Entonces nos fuimos a cortar caña. En medio de ese cañozal estaba la siembra de maíz. Entonces me dice mi mamá Yolanda, me dice Yoli, ve y me traes esa mazorca de maíz que está allá. Es como cuando tú llegas a una fiesta y todas las chicas están buenas, pero hay una más linda que todas. Así era eso. O sea, así literal era cuando ella me dijo, ve esa mazorca de maíz que está allá, esa que está allá, tráemela. Y yo decía, pero en tantas mazorcas de maíz, la más grande, la más bonita, o sea, era de loco, ¿no? Y yo fui, y esa era una mazorcúa, y yo cogí esa mazorca de maíz, y se la llevo, y le digo, ma, aquí está la mazorca de maíz, y me dice, déjamela en el bote, que cuando llegue me la aso y me la como, y yo, bueno, ma, fui, dejé la mazorca allá, cortamos la caña, luego llegamos a la casa, descargamos toda la caña al trapiche, al lado del trapiche, cuando nos sentamos a cenar. Estábamos cenando cuando a eso de las 5 o 6 llegan 7 integrantes de la FARC fuertemente armados y pues estábamos nosotros ahí. Lo bueno ahí, cuando estábamos cenando o desayunando en la casa de mis abuelos era divertido porque hacían una ronda, un círculo y nos sentaban a nosotros ahí y colocaban las cocas de comida de toda clase y cada quien se sacaba exactamente lo que se iba a comer, ni más ni menos. Por ejemplo, en mi caso, entonces yo como era más hincha de la ensalada y eso, a mí me dejaban, casi siempre me dejaban más ensalada y ellos se comían pues su carne y su vaina, pues entonces digamos, y todos era, digamos, enmarcado el respeto y los adultos estaban sentados en una mesa grande. Cuando estos 7 integrantes de la FARC saltan del bote, le dicen a mi abuelo, señor Isidro, por favor nos vende una vaca y 2 marranos para una fiesta que vamos a hacer una comitiva. Salomé, vamos a hacer una comitiva y necesitamos que nos venda esto. Y yo, sí, ya. Mi abuelito bajó las escalas y estando allá, uno le dice a mi abuelito, nos gustaría que su hija Ricardina, mi mamá se llama María Ricardina, su hija Ricardina nos atienda, porque hace días no la vemos por aquí, y era verdad, o sea, mamá llevaba casi un mes arriba en la cabecera, entonces no estaba. Entonces mi abuelito dice, Ricardina, hazme el favor, ¿me ayudas aquí a atender a esta gente? Cuando yo oigo el nombre de mi mamá, yo también me paro, porque cuando mamá estaba ahí, yo quería saber cómo, o sea, todo lo que hacía mamá para yo poderlo hacer también cuando ella no estuviera, ayudarle a mi abuelita. Cuando mi mamá baja el primer escalón, yo ya estaba parada, solo esperaba que ella quitara el pie para yo colocar el mío. Entonces mamá se voltea, me coloca la mano en el pecho y me dice,
esta vez no Yolanda Perea Mosquera. Mamá nunca me había dicho el nombre. Yo creo que ella dijo el nombre cuando me fue a registrar y ese día, porque el resto ella todo era Yoli, 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 Yoli. Nunca me decía Yolanda, ni, no. Entonces yo me quedé como, o sea, sorprendida que me dijera todo eso y yo, ¿será que está brava? Yo decía, pero mamá, ¿por qué? Y me dijo, no, esta vez no me puedes acompañar. Necesito que te hagas cargo de tus hermanos. Yo le dije, pero si tus hijos son tuyos, ¿yo por qué lo voy a cuidar? Entonces, digamos, era divertido con mamá, porque mamá siempre decía, si tú no entiendes algo, si no estás de acuerdo con algo, pregunta. Entonces, digamos, yo tenía toda la libertad, cuando algo no entendía, yo preguntaba mucho. Bueno, todavía sigo siendo muy preguntona, pero en esa época preguntaba mucho. Entonces, mamá me dijo, Yolanda Perea Mosquera, te estoy hablando muy en serio. O sea, para mí eso fue como un balde de agua frío y yo no entendía por qué, ¿sí? Y además a mis 11 años antes yo creo que entendía muchas cosas, ¿cierto? Porque además en nuestra cultura siempre, ahora es que uno más amplio le habla a los hijos, pero en esa época, era esa época que, digamos, ya estábamos más avanzados y aún así había cosas que nos la tapaban y no nos la decían. Entonces mamá me dijo, te estoy hablando muy en serio. Para mí eso no, o sea, nunca pensé que fuera a ser lo que se desató después, sino que lo que hice fue enojarme de entrar a todo lo que hace incluso mi hija. Y es que cuando uno la regaña y dice, o sea, para que uno no escuche qué es lo que le están diciendo a uno, entonces empieza, así era yo. Entonces yo me dijo, vete para la cocina y hablamos después. Entonces, digamos, yo no entendía esa parte y para mí fue muy duro. Cuando yo me voy para la cocina fue eterno porque además iba con todo mi swing de niña grosera, reverde, entonces iba caminando despacio y preguntándome entre sí por qué no quiere que yo vea, qué es lo que me están escondiendo, o sea literal, armándome toda una pregunta que no tenía respuesta porque mamá no estaba ahí. Cuando yo llego a la cocina, se forma una balacera. Pablo, eso parecía el 31 de diciembre. Esta es la época que a mí el 31 de diciembre no me gusta cuando llega a las 12 de la noche. Yo por eso trato de acostarme siquiera media o una hora antes para no tener que escuchar tanto ruido. Se formó una balacera que yo lo que hice fue avanzar, seguir caminando, llegué al patio y en el patio me encuentro con el capataz de la finca. Yo lo miro, él me mira y seguimos corriendo y por debajo de la casa empezaron a dispararnos. Por debajo de la casa. Entonces digamos que ese era un corre-corre en Sisá y esa gente disparando. Cuando llegué al monte espeso de la finca, que llegamos allá, nos encontramos con las dos mujeres de uno de mis tíos y sus hijos de brazo, con mis hermanos, pero faltaba uno porque era más pequeñito y mi abuelita, como lo estaba cuidando, estaba en el segundo piso de la casa de mis abuelos. ¿Y quién se volvía pues por ellos? Nadie. Entonces empiezan a llorar las mujeres de mi tío y mi tío se llama Luis Adriano y ellas decían, no, mataron a Lucho y yo me hacen el favor y se calman. Mi tío está bien, mataron a mi mamá y ellas me miraban, a mí se me salían las lágrimas, pero yo no, ¿cómo te digo? No lloraba a los gritos, sino, o sea, como si tuviera hecho una estatua y a duras penas, digamos, cayó el agua y me corría, nada más. Se me calma, o sea, mi tío está bien, vamos a donde mi tía, porque mi tía estaba recién casada y tenía su casa de soltera ahí en la finca, por si el marido se le revelaba algo, se volvía para su casa. Y estaba en la casa pues del marido porque estaba recién casada. Entonces vivía más arriba de nosotros. Entonces nosotros, güey, camine, corra, hasta que llegamos donde mi tía. Cuando llegamos donde mi tía ya era de noche, ¿sí? Ya eran como 7, 8 de la noche. Y le contamos a mi tía qué pasó. Ya no se oía balacera ni ruido, nada. Bajamos en un bote. Cuando bajamos en el bote, llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa queda así en una loma, entonces, digamos, uno sube y de una vez divisa la casa. Y
al divisar la casa, mi abuelito estaba parado al bajar de las escalas donde estaba el bombillo. Entonces yo lo que hago es caminar muy rápido para llegar donde estaba mi abuelito. Porque además era la consentida de mi abuelito. Hasta ese día era la consentida de mi abuelito. Y cuando mi abuelito me mira, es como si me dijera, te acercas un poquito más y te exprimo, te desaparezco. O sea, la mirada más horrible. Bueno, a mí siempre me han mirado así despreciándome por ser negra, por ser habladora, sí me hago entender, pero esa mirada de mi abuelito, esa sí me dolió. Las otras me resbalan, pero la de mi abuelito me dolió en el alma. Entonces lo que hizo mi tía fue que me pase y le pregunta, papá, ¿qué pasó? Y le dice, mija, mataron a tu hermana, era la que estaba al lado del chiquero de los cerdos, mataron a mi sobrino y era el que estaba al lado de las escalas, y le dicen, tu hermano está herido en la parte de atrás. O sea, mi abuelito en la parte de atrás donde yo me había escondido meses atrás cuando fui víctima de violencia sexual, armaron un camarote y montaron a mi tío ahí y estaba herido en un hombro y en una pierna. Bueno, esta es fecha que mi tío no ha podido sanar la pierna porque cuando esto sucede no dejan que uno salga al pueblo, entonces ningún médico atendió a mi tío y resulta que el tendón de la pierna se recogió y le salió por el talón y ahora tiene un hueco así, donde no hemos podido operarlo porque no hemos tenido plata para hacerlo y sigue sufriendo las inclemencias de esta violencia tan absurda. En ese momento, mi abuelito dice, pero además no podemos salir al pueblo porque la orden es que si salimos al pueblo, nos matan a todos. Bueno, ahí mismo empezaron a armar todo, a montar pues, a coger pues de donde estaban mi mamá y mi tío y los montaron en el camarote donde me habían violado a mí meses atrás, ahí los colocaron. Y ahí es donde empieza lo más cruel, siento yo para mí, porque ahí fue entender por primera vez que cuando asesinaban a una persona no volvía. Y eran las preguntas que yo me hacía cuando miraba, porque por primera vez nos dejaron subir al segundo piso de mis abuelos, no entrar a su habitación, sino subir al segundo piso y había como un salón ahí y uno por ahí, como era casas de tabla, uno podía rendijear y mirar abajo. Entonces yo miraba por ahí y le decía a mi mamá, levántate, o sea, mis hermanos están llorando, yo no sé qué hacer, levántate. Y mamá ahí quieta, no se movían, o sea, para mí eso era, o sea, todavía mucha gente me ha criticado y me dice, no, es que de pronto a usted le gustó que la violaran o mataran a mamá porque usted habla con una tranquilidad. Lo que pasa es que en el transcurrir de esto he aprendido a manejar mis emociones, he aprendido a llevar un poco más la situación y no muchas veces revictimizarse uno mismo porque es que yo no soy, ay, la víctima pobrecita, soy sujeta de derecho y esos derechos fueron los que me violaron y me pisotearon. Entonces digamos que a ratos tengo mis emociones que bajan y sí, me rompo en llanto, me entristezco mucho, pero recuerdo lo bonito con ella y vuelvo y retomo fuerza y avanzo. Y era ahí, en ese momento, cuando yo decía, va, levántate, mis hermanos lloran, ¿qué voy a hacer? Y en ese preguntarme yo y mis hermanos ahí berreando, yo escucho que llega gente. Cuando escucho que llega gente, yo bajo y mi hermana se baja detrás de mí. Y cuando nosotras bajamos al patio, yo me quedé así, me recosté a un palo de totumo. Me recosté en el palo de totumo y estaba yo ahí recostada. Cuando viene uno de la FARC, perdón, que también lo había visto antes, un hombre grande, y me dice, ¿tú sabes quién mató a tu mamá? Ay, para mí eso fue como que, ay, yo me le voy, yo ahora es que soy así llenita de amor porque antes era toda flaquita y me le voy con mis puñitos porque él era yo toda chaparrita y yo le daba así en la barriga y dele puños y ustedes fueron que me la mataron, no sé qué. Y mi hermana detrás de mí pegada, veja, la van a matar usted también, no sé qué. El hecho es que tanto mi hermana jalame y pegaba, entonces me fui con mi hermanita. Pero Pablo, lo más duro estaba por venir, ¿oíste? Y fue cuando llegó el momento, porque hicieron pues todo el tema de la novena, los alabados, los cantos, esto, bueno.
Pero llegó el momento que nos dijeron, la montaron a mamá, bueno, resulta que allí mataron a mi mamá y a un primo de ella. Cuando estábamos nosotros esa noche haciendo pues el levantamiento, a las 2 horas más o menos sonó otra balacera en otra comunidad y acababan de matar otro líder allá, porque mamá era líder de la comunidad. Y habían acabado, creo que era Eleazar, que se llamaba el señor. Otro líder lo acaban de matar, o sea, acaban de dejar otros hijos huérfanos, ¿sí? Entonces, resulta que la familia de mi tío, el que mataron ahí, dijeron que no, que ellos se lo llevaban para su comunidad y allá la enterraban, entonces solo llevaban a enterrar a mamá. Cuando llevaban a mamá, llegamos al cementerio familiar que tenía mi abuelo, que era primera vez que íbamos allá, nadie sabía que esa vuelta existía, a menos nosotros como muchachos no. Y cuando llegamos allá, meten a mamá en un hueco y le dicen que todos los hijos le echen un puñado de tierra. Y yo entro en ese pánico y esa rabia y yo que por qué le iban a echar tierra y antes estábamos era esperando que se levantara, entonces ¿por qué le iban a echar tierra? Entonces mis hermanitos le hicieron un caso a mi abuelita y cada uno cogió el puñado de tierra y lo echó y empezaron a echarle las palas de tierra y fue madre y yo era llore y me hice para la cabecera donde estaba, pues donde quedaba la cabeza de mamá, me senté ahí en la tierra, me senté ahí. Y yo era llore y yo que no le echaran tierra. El hecho es que le echaron tierra y de repente yo me quedé sola. O sea, todo el mundo se fue otra vez para el bote y yo me quedé ahí. A rato viene mi abuelita y me dice, mija, nos tenemos que ir, te estamos esperando. Y yo, de aquí no me voy porque no voy a dejar a mi mamá sola. Entonces mi abuelita empieza a llorar. Entonces me dice, mija, es que tenemos que ir. Y yo, no me voy, yo no puedo dejar a mi mamá sola. Yo veo que ustedes todos se van y van a dejar a mi mamá aquí sola. Yo no la puedo dejar sola. Mi abuelita me mira y me dice, mija, lo que pasa es que Dios la va a cuidar, ¿no? Y yo como, en mis preguntas era, bueno, ¿dónde estuvo Dios que yo no lo veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está que yo no lo veo, no? Entonces mi abuelita me dice, no, es que Dios está en todos lados y Él la va a cuidar. Resulta que tú si vienes y tú, pues, ella no te va a responder, pero si tú le hablas, ella te escucha. Y yo, abuelita, ¿usted está segura? Y me dice, sí. Y yo, bueno, siendo así, pues yo me voy. Entonces me fui con mi abuelita y la vida empezó a cambiar porque mi abuelito ya no me hablaba. Yo dejé de ser vegetariana a ser carnívora porque mi abuelito decía que tenía que comer lo que hubiera, que por él me moría de hambre. Y fue porque empezamos en un choque, mi abuelito dijo que si yo no lo hubiera contado a mi mamá, no lo hubieran asesinado a su hija. Y yo le decía, si usted me hubiera cuidado bien, no me hubieran violado. Entonces, digamos, empezamos en roces con mi abuelito, ¿no? Y ahí empezó a cambiar la vida. Ahí ya hubieron varios desplazamientos, todas las comunidades, toda esa zona del Chocó, salimos desplazados y eso que no salimos al pueblo. Vinimos a tener a Pavarandó, Antioquia, por agua, por monte, por trocha, y vinimos a tener a Pavarandó. Pero ¿sabes qué, Pablo? Yo en esa ira que tenía de niña, quise ser parte de la FARC. Hice 2 intentos, me preparé, porque yo siempre y cuando no tenga mi cabello así recogido, cuando lo suelto, él se alborota mucho. Entonces, digamos, me solté mi cabellera, me coloqué ropa muy cortica, porque yo veía que a las muchachas, o sea, a las que llegaban así cerca de ellos, la mandaban a hacer mandado, no sé qué. Entonces yo dije, si yo me presento, me pueden coger de mandadera y yo puedo aprender esas cosas, esa bola que ellos cargaban unas bolitas y decían que esas bolitas, si le quitaban el palito, eso se explotaba y sonaba así y mataba gente. Y yo, bueno, si yo cojo la bolita, porque yo le decía la bolita, y yo cojo la bolita, la quito y la tiro donde están todos los que asesinaron a mi mamá y todos los que me hicieron tanto daño, se muere y ya. Entonces me preparé, fui al campamento de la FARC y cuando yo estaba ahí hablando con uno, apareció otro y le dijo, no,
Ella es la hija de la finada Ricardina, por lo cual no la puedes aceptar porque ella lo que busca es venganza. Y eso me dio una rabia. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Me fui, Pablo, a un día de camino sola, y me le presenté a otro grupo que estaba más arriba, al de Truando Medio. Cuando yo llegué allá, hacía como media hora, había llegado uno de donde había estado el día antes, que si yo me presentaba, dijeran que no, porque yo era la hija de la finada Ricardina. Y eso me enfureció mucho más. Porque lo peor no era eso, o sea, yo iba lista para si me decían sí, quedarme allá. Y me tocó devolverme, ¿no? Y ya tarde de la noche. Uy, qué rabia. Bueno, me devolví. Llegué súper tarde, pero pues llevaba mi linterna. Entonces llegué súper tarde. Y yo, ay, jue madre, ¿ahora qué hago, no? Cuando de repente, como yo manejaba los químicos de la finca, dije yo, lo tengo. Acaba de llegar otro grupito de ellos al campamento, Dayana, al campamento donde estaban. Y yo dije, ay, verdad, ellos cuando llegan le piden a uno agua, jugo. O sea, yo le preparo un jugo con toda y se muere porque se muere. Entonces cogí todos los químicos que le echaba al ganado cuando tenían una herida o algo, todo eso, y mezclé eso y le eché todo un frasco de moresco, porque el jugo favorito de esa época era moresco, pero había un sabor específico que era muy bueno, Salomé, que era muy bueno, y era el de uva, era delicioso. Y además si lo mezclaba, entonces así no se veía pues el poco de los otros colores que había mezclado esa vaina. Entonces le eché todo ese frasco y revolví eso, y eso tenía un olor tan rico, delicioso. Bueno, de por sí no conocíamos la uva, pero ese tenía la uva ahí y se veían ricas. Preparé mi jarra de jugo, cogí mi jarrón, mi coca de agua, y me fui por mi trocha hacia abajo. Salito. Y caminé hacia abajo cuando me faltaban, Pablo, como 5 minutos. Yo creo que era como 5 minutos para llegar donde estaba el asentamiento de la FARC. Se me aparece un primo. Me dice, prima, deme jugo. Venía todo sudado porque estaba trabajando al frente, rozando el plátano. Llegó todo sudado. Uy, prima, qué jugo. ¿Usted cómo sabía que yo tenía sed? Prima, deme un poquito de jugo. Y yo como que, o sea, lo mato y ahora sí mi abuelito me mata, ¿sí? Porque si antes me culpó de la muerte de mamá, ahora que sepa que fui yo que hice esta vaina y lo maté, ahora sí mi abuelito me va a matar, y yo no sabía ni qué hacer, ni qué decirle, y yo era callada. Y él, pero prima, deme el jugo, mire cómo estoy, no es que... Y yo, ay, Dios mío, o sea, yo lo que pensaba era la matada que me podía dar mi abuelito, donde se enterara que yo lo había matado, ¿sí? Ay, Jesús. Entonces yo lo que hice fue hacer como que iba a caminar y dejé caer la coca esa del agua, y mi primo me dijo, esta bruta, no sé qué, no es que. Le dije yo, si tiene mucha sed, se va para su casa o a casa de llegar donde mi mamita y que ella le dé, pero aquí ya no hay nada que hacer. Ahí dije yo, esto no va más, o sea, no va más. Yo casi mato a mi primo y después mi abuelito viene y me mata a mí, o sea, no. Pablo, hasta ese día me llegó las ganas a mí de quererme vengar de alguien, de querer asesinar, y ya no seguí pensando en la bendita bolita esa, porque donde hubiera cogido esa bolita, que en sí era una granada, donde yo hubiera cogido la bolita esa, la hubiera detonado allá, hubiera matado gente que nada me hizo a mí, ¿sí? Entonces digamos que hasta ahí llegó mi gana de vengarme. Luego salí desplazada de allá, y luego ya empecé, digamos, a hacer la vida. Tenía un compromiso. Después de nosotros regresar de Pavarandó, regresamos a Río Sucio y nos hicieron un asentamiento en Clavellino, donde estaban todas las comunidades. Estaba Pava, Taparal, La Nueva, Dos Bocas, Truando Medio, Clavellino, o sea, todas esas comunidades de que salimos desplazadas, todas nos hicieron en un asentamiento. Y para uno salir de ahí tenía que salir con un acompañante.
Y resulta que yo empecé que cada vez que me iban a hacer mandado, yo veía que alguien me seguía. O sea, yo veía sombras en el camino. Y uno lo mandaba, uno se bajaba a bañar de noche y miraba al otro lado y ese era puro ojo, su ojo parecía lucero. Tú metías la linterna así, hacías así, ese no. Yo digo, madre, me van a coger, o sea, yo decía, me van a coger, o sea, algo va a pasar, me van a coger. Entonces lo que hice, para uno salir del asentamiento tenía que estar enfermo. Lo sacaban los acompañantes y eso ahí se llamaba San Francisco de Asís, era, digamos, la organización de respeto que acogió a todas las víctimas en el tema, pues, de protección. Como estaba esa entidad ahí, nadie, ningún grupo armado se metía, pues, a atentar contra la población. Entonces mi abuelito se hizo muy amigo de Carmelo, que era uno de los acompañantes, pero además era español, y él hablaba ahí todo enredado, y empezó, fue con la primera persona que me aprendí los números, los 10 primeros números en inglés, porque él pues nos daba clase y nos enseñó. Y yo, bueno, ahora ¿cómo hago para salirme de acá si yo siento que cada vez que me mandan a hacer un mandado me están siguiendo? Y yo decía, pues ahora sí me van a matar, porque ellos saben que yo quise vengarme de ellos, entonces de pronto me van a matar. Ay, Dios, entonces dijeron, la única forma de salir la gente del pueblo era enferma. Entonces vine yo y me coloqué a llevar el sol más caliente, hijo de madre, como es el sol del Chocó. Y me coloqué mi sudadera y mi ropa, y mi ropa y dije, abuelita, yo me siento mal. Obvio, cuando mi abuelita me toca la frente de acabar de llevar el solazo, o sea, yo estaba era muriendo, ¿no? Entonces al otro día mi abuelita habló con Carmelo, que iban a sacar un motor, que iban varias personas enfermas y me metieron a mí en los que iban enfermos. Ve, Pablo, tan de mala que en serio estaba enferma. Yo duré 5 días hospitalizada porque tenía paludismo. No, entonces bueno, me atendieron, eso sí me volvieron mi colita inyección, porque o sea, el paludismo hay que tratarlo con inyección y una catamanga de pastillas, pero me curé. Entonces me dieron permiso de ir para mi casa, porque teníamos la casa ahí, me fui para mi casa. En esos días aproveché y hablé con un tío que trabajaba en una lancha que se llamaba El Zorro, se hundió hace años, se llamaba El Zorro la lancha, y mi tío trabajaba ahí. Le dije, tío, es que yo quiero ir para Apartador, yo quiero conocer, no es que, bueno, vaya, vamos. Resulta que para montarme la hijo de madre lancha, ahí fue peor la cosa, porque mi tía, una tía política, una tía de mis hermanos, le dice, ve a comprarme un hielo. Yo fui a comprar el hielo, y eran unos callejoncitos, entonces compré hielo. Cuando yo voy a comprar el hielo, yo veo 2 hombres que me seguían, pero había un hombre más, ese hombre nunca lo puedo olvidar, porque era, tú te has visto las películas estas de, ¿cómo que llama? Donde trabajaba Mario Baraco, el grandote, el negro grandote, embambado, que colocaba así pocas cosas, así parecido. O sea, solo le faltaba el poco de joyería, pero el grandote era así, literal era así. Y yo, ay, Dios mío, entonces yo vine, y como era, uno venía, haz de cuenta que uno viene por la cuadra principal y está la calle. Sí, entonces lo que yo hice cuando llegué ahí, llegué al callejón, me metí y empiezo a correr, llego a la casa estaba de frente, y me metí por la ventana y cerré la ventana. Y cuando yo estoy ahí en la ventana, ellos pasan, pero si ella, ¿qué se nos hizo? Ella se metió por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo dije, ay, me van a matar, me van a matar. O sea, porque yo no pensaba, digamos, que era que me iban a coger para algo ni nada, sino que yo lo que pensaba era que me iban a matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían matado a mi mamá, y yo lo que decía, me van a matar y me van a matar. Entonces vine y cogí la única ropa, porque resulta que como salía enferma, yo no saqué mi ropa. Solo traía como 3 muditas de ropa en una bolsa negra. Así, en una bolsa negra, esas de agarradera, y un par de sandaliecitas que tenía de cuero. Y le dije el favor a una prima que cogiera y fuera a bajar por la calle principal y me la llevara y me la dejara en la lancha. Y yo me fui por la tercera cuadra. Río Sucio tiene 3 cuadras. La principal, la otra que le sigue, y la del Puentón. Yo me metí por la del Puentón, bajé allá y me subí a la lancha con 3 muditas de ropa, sin un peso, porque además era una pelada, ¿qué plata iba a tener, no?
Y en la lancha, cuando llegué, había un muchacho que era el que hacía la comida pues en la cocina. Entonces yo me le acerqué y le dije, mira, si vienen a preguntar por mí, tú dices que no me has visto, no me conoces. Yo te ayudo a lavar plato, te ayudo a cocinar, en lo que yo te pueda ayudar aquí, yo te ayudo, pero no vas a decir que me has visto. Yo siempre mantenía solo 2 trenzas. Solo cuando pensé así mal, mantenía mi pelo suelto. De resto, solo eran 2 trenzas y me gustaban las 2 trenzas porque me las hacía mi mamá. Entonces, de ahí me quedó la costumbre solo 2 trenzas porque era sentir pues que mi mamá todavía estaba a mi lado. Y ese día me solté esa cabellera y eso, Dayana, venía acá. Me solté esa cabellera y eso era de loco ese cabello porque era un cabello con el cuidado pues que le dio mi mamá y el cuidado que le daban mis tías y mi abuelita, un cabello muy bonito, ¿sí? Porque nada de tintura, nada de nada, simplemente era el aceite de coco para mantenerlo pues y el jabón rey y ya, nada más. Entonces digamos que era estos recuerdos y es el recuerdo que a veces cuando yo veo esta despelucada, disimuladamente, cuando yo veo esta despelucada con este pelero, me recuerda a mí. Entonces, me monto en la lancha y estaba yo ahí cuadrando con el chico que no me fuera a delatar. Cuando yo veo a los 2 tipos que se acercan hacia la lancha, vea, yo temblaba, yo no sabía qué hacer y yo decía, ahora sí me van a matar, me van a matar. Entonces le dije al señor, al muchacho, ve, si me vienen a preguntar, tú dices que no me conocen ni nada, y yo volteé la espalda. Yo dije, debe ser que van pasando. Pablo, entraron a la lancha. Yo me agarré del muchacho y yo lo apretaba y a eso le preguntaban, ve, usted no ha visto, como yo tenía, eran las trenzas y ahí lo tenía suelto, ve, usted no ha visto una muchacha así, así, así. Le dijo él, no, yo estoy aquí con la mujer mía y no, todavía los pasajeros no se han subido. Vea, yo era pegada del muchacho y yo temblaba. Entonces le dijo uno de ellos, si la llega a ver, nos hace ceñita que vamos a estar tomando cervecita aquí en el negocio aquí. Y yo, sí, claro, nosotros le avisamos si algo. Vea, Pablo, cuando esos señores se fueron, me dice el señor, ve, o es que le debes plata a esta gente, o cuál es la cosería. Y yo, sí, yo por eso voy a ir a trabajar para poderles pagar. Y yo, ya. Mira, pero ustedes como que meten unos problemas. Y yo, no, yo voy a trabajar y le voy a pagar. Vea, yo no tuve descanso hasta que la lancha no se empujó del puerto y respiré. Luego llegué donde mi tío, a la casa de mi tío en Turbo. En Turbo resulta que le habían dado permiso a Carmelo, el acompañante, que estaba ahí en Clavellino, y ahí le pude contar a él qué pasaba. Le dije, Carmelo, vean, me pasó esto, esto y esto. Le conté ahí a corriendo que era mi vida, no sé qué, y me dijo, listo, yo voy a ver cómo la ayudo. Entonces habló con la Cruz Roja me trasladó a Medellín, en Medellín me recibió mi tía, y ya ahí empecé a trabajar en casa de familia, y toda mi plática que recogía la ahorraba para poder ayudar a mis hermanos. Me dolía mucho porque yo decía, pues le prometí a mi mamá que iba a estar siempre con mis hermanos y los estoy descuidando. Entonces, digamos, empecé a trabajar en casa de familia. La diversión mía en Medellín era poder salir los fines de semana, porque trabajaba interna, salir los fines de semana y montar a caballo en el estadio. Tenían unos caballos que daban vueltica por ahí y era para mí como estar en la finca. Entonces eso era lo que me distraía. Sí, comer maíz, vendían mazorca de maíz. Esas 2 cosas eran mi diversión, era poder tener un pedacito de mi tierra a mi lado. Luego resulta que yo había tenido un novio, de esos novios que son los que deben de haber ahora en esta pandemia, que son los que te besan la mano y ya. Entonces teníamos un compromiso y era que cuando yo volviera nos íbamos a vivir juntos. Entonces yo soñaba con volver. Entonces en diciembre de 1999 dije, tía, aquí es, yo voy a volver. Volví. Cuando yo llegué donde mis hermanos estaban en Río Sucio, acá a quien le entregué sus cosas, al único que no le llevé cosas fue a mi abuelito, porque él y yo no nos hablábamos. Entonces yo le decía, yo no le voy a llevar cosas a gente que me odia y que parte de lo que me pasó es culpa de él.
Entonces, entregué las cosas, y me dice mi hermana, ay, manita, yo te tengo que contar una cosa. Y yo, ¿qué pasó? Manita, si vos supieras que tu novio se juntó a vivir con nuestra prima. Y yo, ¿cómo así? Ay, vea, me partió el alma. Le dije yo, abuelita, me voy. Pero mija, si usted apenas llegó ayer, me voy. Y me voy. Al otro día, me fui. Cuando llegué al Urabá, apartado, llegué donde una tía y salí el fin de semana, pues ahí a la frente de la casa. Cuando yo salí, va pasando un chico así todo divino, papacito, así, ese es espectral, qué cuerpazo, lindo, vea, lindo. Yo dije, güey, madre, este es el padre de mis hijos. Él me miró, yo lo miré, empezamos a hablar y resultó que el muchacho era hijo de un líder que era de Pava también y que habían asesinado. Entonces, digamos que ahí ya teníamos cosas en común para hablar. Entonces ya empezamos a hablar, bueno, para no alargarte más la vaina, lo conocimos en diciembre, en enero estábamos viviendo juntos, para enero del 2021 teníamos nuestro primer hijo, para enero del 2003 teníamos nuestra segunda hija. Eso parecía Rápido y Furioso. Entonces, me dice él, bueno, pero tú debes de empezar a estudiar, a hacer algo, ¿no? Entonces, listo. Entonces empecé a terminar mi primaria, mi bachillerato, hice una técnica de administración de granja y luego me conseguí un empleo de voluntaria en una fundación y mi trabajo pues en una casa de familia. Entonces yo ya me sentía la supermujer. Entonces él me decía A y yo le decía A, B, C, le decía toda la abecedario. Yo decía, hermano, aquí nos jalamos al respectivo, yo también gano mi plata. Pero, o sea, el man es bien, sino es que, digamos, yo cuando en el primer embarazo empecé a revivir todo lo que sucedió, entonces él me decía y inmediatamente yo levantaba la mano, ¿sí me hago entender? Entonces, digamos que empezó a haber como una violencia, no de su parte y no de mi parte, entonces, digamos, era muy agresiva, ¿sí? Entonces, ahí una compañera llega y me dice, Yolanda, imagínate que el gobierno en el 2003, estaba con mi barrigota, me dice, imagínate que el gobierno está diciendo que si nos organizamos nos dan alimentación. Y yo dije, es que no me estoy muriendo de hambre, yo estoy bien. Se fue. Al otro día, Yolanda, es que si nos organizamos nos dan casa. Y no es que yo como que vivo con mi suegra, espérate, yo te acompaño. Tan de buena que a todo el mundo le dieron casa, menos a mí, todavía sigo pagando arriendo. Pero ahí saqué algo muy importante, Pablo. Conocí a una psicóloga, Nancy, del hospital de Apartador, y con ella empecé a hablar. Empecé a irme desahogando y contarle qué me pasó, por qué era así, por qué tenía, digamos, algunos problemas y que yo salía a la calle y sentía que todo el mundo me acusaba de lo que pasó. Luego, por medio de IMP, Iniciativa de Mujeres por la Paz, conocí a Ángela Salazar, la magistrada que falleció en agosto, la comisionada que falleció en agosto, y con ella fue la primera persona que me llevó a la fiscalía a declarar todo lo que había sucedido. Entonces fui, hice la declaración y ya no me le despegaba. Cuando ella iba, yo estaba. Entonces llegábamos a la reunión y ella me decía, hable, hable. Y a mí me daba una pena. Y yo, no. Y ella, hable. Y ahí empecé a hablar. Ahora parezco una lora remojada. Luego, después de todo esto, en el 2011 ella me invita a una reunión a Medellín. Terminando esa reunión en Medellín, recibo mi primera amenaza, donde me dicen que lo mismo que le pasó a mi madre me puede pasar a mí. Si yo recuerdo, tengo 2 hijos, todo lo que viví yo y lo que pasó conmigo, entré en pánico. Me reuní con la Cruz Roja y la Cruz Roja me ayudó a traer a mis hijos. Pasé de ser la supermujer a sentirme como una cucaracha en medio de una ciudad de cemento, donde yo no tenía casa, donde yo no tenía empleo, donde no tenía nada, solo mis 2 peladitos. Y hablé con mi tía y mi tía me recibe en su casa, me consigo un trabajo de medio tiempo en una fábrica de arepa, otro medio tiempo en una casa de familia, y en 6 meses tenía la plata reunida para salirme a vivir solita con mis pelados. Me conseguí una habitación y ahí empecé pues a avanzar. En eso, Ángela de IMP llama a Tere, la Ruta Pacífica de Mujeres, y le dice que si me puede atender, y ella me dan una cita y yo llego allá donde Tere emocionada, porque yo dije, bueno, la situación que estoy pasando, lo que necesito es billete.
¿sí? O sea, no necesito nada más y si me están citando es porque me van a plata o me van a dar mercado o alguna cosa, ¿no? Cuando yo llego allá me dice Teris que Yolanda, te está esperando la psicóloga y yo entre mí no macho, pues yo la psicóloga, ¿para qué? ¿O qué? ¿No? Bueno, entré a la psicóloga, hablé varias horas con esa psicóloga y cuando salí de allá salí, vea, y dije, ¿yo sabe qué, Tere? Yo ya sé qué es lo que quiero. Me dice, plata no, porque no hay. Le dije, ¿cuál plata? Yo lo que quiero es que me ayudes a crear una organización, una corporación, lo que sea, pero que la lidere yo, a colocarle sentido de lo que yo quiero hacer. Y ahí buscamos en internet, pregúntenla en todos los espacios, en la notaría, cómo era esa vaina, y creamos la Corporación Afrocolombianos del Puerto de mi Tierra. En medio de la creación de esta corporación se presenta en el 2013 la posibilidad de viajar a España en una campaña que se llamaba Violencia y otras violencias saquen mi cuerpo de la guerra, por medio de Intermonorfa. Entonces, listo, yo voy a España, empecé a contar mi historia, qué había pasado, cuál era la situación acá. Para ese entonces, solo el registro único tenía por ahí, digamos, ¿qué? 2.000 víctimas de violencia sexual. Entonces empecé allá, pero adelante de mí había ido Ginette Bedoya, porque ella también hacía parte de esa campaña, ella había ido y yo fui después. Cuando yo estaba en una de las conferencias, se levanta un abuelito todo querido con bastón y dice, pero si la guerrilla no vio a las mujeres, ay, vea, yo sentí que estas trenzas me las pasaban todas para nada. Respiré profundo, le dije a Diana Arango, que era la que me acompañaba para todo el tema pues, de traducir algunos idiomas que no entendía, le dije, Diana, respóndalo usted, porque yo le respondo, puedo ser grosera y esa no es la idea. Entonces Diana le respondió, le explicó, y a eso se levantó un joven y dice, lo que pasa, Yolanda, es que una cosa es lo que transmiten los medios de comunicación de tu país y otra cosa es lo que tú nos estás contando. Dije yo, sí, por eso toca investigar más e incluso llegar al fondo, a las personas reales que han sufrido estos hechos para que podamos saber más. Bueno, el otro día tuve otra conferencia y estaba yo ahí, terminé de hablar, y se para una mujer y dice, no, es que yo también he sido víctima de violencia sexual. Para mí, Pablo, eso fue como si tuviera una barrera y de repente cogieran y ¡fum!, la quitaran y yo, fue madre. O sea, porque para mí España en ese momento, pues ahora que ya conozco más, un país de disparado, ya no pasa nada, ya viven todos los ricos. En ese momento era lo que yo tenía, pues. Entonces, cuando entero que, digamos, también las violencias que sufrimos acá, las sufre, bendiciones, las sufren mujeres como estas, o sea, para mí eso fue madre, o sea, no me puedo quedar callada, tengo que seguir hablando, pero no para que me digan, ay, pobrecita Yolanda, no, soy sujeta de derecho, y basado a eso, me pasó esto y esto y esto, y lo que quiero es que lo tengas en cuenta para que no se repita. Entonces, cuando regresé de allá, me pareció una lora remojada. Bueno, menos que ahora parezco más. Entonces ahí empecé a ser parte de las mesas de víctimas que crea la ley 1448, todo ese tema de ejercicio de participación y empezamos a mirar a ver de qué forma podíamos incidir más. Cuando hablaron del tema de los acuerdos de paz, yo me coloqué muy feliz, específicamente el día que fuimos a Cartagena a firmar los acuerdos. Y te lo digo porque yo estaba 3 sillas atrás del secretariado de la FARC y yo solo, lo único, cuando los vi, miré el cielo y empecé a llorar. Pero no a llorar de tristeza, sino de emoción de saber que esas armas las cuales entregaría ese grupo no afectarían ninguna madre, ni niño, ni niña más en el país. No dejarían a nadie en huérfano, ni mucho menos obligarían a otras mujeres a ser violadas. Entonces, para mí eso era mirar al cielo y decirle a mamá, mamá, o sea, por algo estamos empezando. Algo de este proceso va a servir y es principalmente que se entreguen esas armas. Porque esas armas serán la cuota de inicio para que no sigan habiendo tantas violencias sexuales y tantos homicidios, desplazamiento, reclutamiento, desaparición forzada. Y ahí arranco
y desde ahí vengo diciendo, prefiero unos acuerdos imperfectos y no una guerra en permanencia, porque gracias a esos acuerdos hoy podemos dialogar más, entretrenzar la palabra más y arropar la esperanza de que juntos y juntas podemos aportar a que Colombia empiece a cambiar y se empiece a dejar de lado tanta desigualdad. Y ahí nosotras con una compañera, Carmen Guaquet de Pasto Nariño, nos reunimos en el 2018. Carmen vive en Pasto y donde yo vivo estoy a 16 horas. Me eché 16 horas de llegar donde Carmen. Me reuní con Carmen 2 días y en 2 días construimos lo que para nosotras es una de las formas de retomar la vida. Y ahí construimos la campaña Arrópame con tu esperanza. ¿De qué se trata? De coger telas, cortarlas en cuadros, o del que la quiera dejar grande, la deja grande, y se pintan, se tejen, se cosen, y ahí contamos parte de nuestra historia. De esta forma empezamos a ir aflojando ese dolor, porque el tema que tiene que ver con violencia sexual en el marco del conflicto armado, a hoy, el registro único de víctimas, que es un subregistro, tiene 32.756 víctimas de violencia sexual, donde 29.000 somos mujeres, donde el 13% somos mujeres negras que fuimos violadas siendo niñas, el 2% son mujeres indígenas. Hay más de 900 niños nacidos de la violencia sexual. Hay hombres y hay LGTBI víctimas de violencia. Entonces, mírate la magnitud de esta violencia sexual enmarcada al conflicto, porque una cosa es la violencia intrafamiliar, ¿no? Y otra cosa es la violencia sexual y de la forma en que se hizo. Tenemos compañeras que fueron empaladas, compañeras que las violaron y ahora tienen que hacerse responsables de cargar con la carga de ser violadas y encima ser responsable de un bebé que queda de la violencia sexual. Otras que están en situación de discapacidad, otras que al momento de violarla le arrancaron a mordisco parte de su rostro o de sus zonas vaginales. O sea, digamos que aquí hay unos casos aberrantes y aquí no vamos a hablar solo, Pablo, que es la FARC. Sí, aquí están todos los actores armados legales e ilegales. Y hay parte que cada vez que hablamos de estos temas, Pablo, yo recibo amenazas de las autodefensas gaitanistas, del ELN, Águilas Negras. O sea, digamos que aquí hay una persecución que uno se queda, marica. O sea, yo creo que ya he sufrido bastante y lo que yo estoy exigiendo es que quiero que mis hijas no vivan lo que yo viví. Quiero que ningún niño o niña se quede huérfano o pase por lo que yo pasé. Entonces, digamos que nosotras y nosotros no nos quedamos, ay, pobrecito yo, no. Por medio de estas colchas, que ahora estamos en 250 municipios a nivel país, que las construimos, entonces hacemos 4 cosas. Rejuntancia, esa rejuntancia, Pablo, es lo que hacían mis abuelos en torno a una fiesta, una comida, una charla, un diálogo, un juego. Y eso parte de 2, 3 o más personas. Entonces, digamos que ese es que después que me hice amiga de mi abuelo, entonces, digamos, trato de llevar siempre un pedacito de mi abuelo y un pedacito de mi tierra. Y esas eran sus palabras. La rejuntancia que hacíamos cuando vivíamos en paz, cuando éramos una familia unida y no faltaba nadie. Entonces, y lo segundo es ese trabajo psicosocial que hacemos entre nosotras, porque al ser víctima directa de estos hechos, lo que nosotras necesitamos en ese momento es escucha, respeto, porque al uno ser víctima de violencia sexual dice, ay, y tú te lo buscaste, ¿por qué saliste? ¿Por qué te vestiste? ¿Por qué? Man, no dicen, ve, ven, y yo te acoge algo horrible, eso no debió pasar, ¿qué vamos? No, son pocos los que realmente brindan esa confianza, porque incluso la misma institucionalidad a veces se vuelve revictimizada, y nuestra Colombia sí, ¿qué más? Colombia es uno de los países que más revictimiza con la forma de pensar tan absurda que tiene, y creo que a Colombia en el tema de violencia sexual debe hacer una reparación simbólica a nivel nacional de estos delitos tan aberrantes por ser cómplice en el silencio y en la culpa que se ejerce a la víctima, porque es que no somos culpables. Culpable es aquel que ejerció tanta violencia en nuestro cuerpo y en nuestros territorios.
La tercera es la visibilización de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y la cuarta, Pablo, que es la más importante, porque ya todas la estamos haciendo, es poder tener unos espacios de memoria para el tema de violencia sexual. O sea, estamos trabajando en el tema, hemos hecho audiencia en el Congreso, en la Comisión Primera que le hace seguimiento a la Ley 1448, con el doctor John Jairo Hoyos, que siempre nos sirve de puente y nos cita la institucionalidad para poder tener ese diálogo directo. Hace poco nos reunimos el 30, 1 y 2 de diciembre, nos reunimos con las delegadas de violencia sexual a nivel nacional, donde ahí empezamos a sacar propuestas que sirvan en su momento de lineamiento para la política pública de víctimas. Hemos estado con el Premio Nobel de Paz del Congo, donde, digamos, él le gustó mucho nuestra campaña, nos firmó una de nuestras colchas principales en torno a este ejercicio tan bonito. El 2 de agosto del 2018 entregamos en una coalición que hicimos la campaña No es hora de callar de Ginette Bedoya, la red de víctimas y profesionales, y nosotras como mesa 2.000 casos de violencia sexual ante la G para que se abra el caso de violencia sexual, porque es que la violencia sexual, cuando nos violaron no fue transversal, nos dijeron, no, es que es así, no, nos violaron y punto, y eso hay que nombrarlo como tal. El 25 de noviembre entregamos más de 200 casos de violencia sexual ante la G como campaña Arrópame con tu esperanza. Seguimos con la esperanza de que se abra el caso de violencia sexual. No está fácil, pero seguimos esperando porque es el único mecanismo que nos permite dialogar directamente con la gente para saber las verdades en el marco del conflicto. Porque sí, uno puede ir a la fiscalía, coloca la denuncia porque hay que hacerlo, pero luego ya entra a mediar, digamos, es el abogado, mientras que aquí hay una satisfacción que yo también estoy aportando algo a que se sepa la verdad. Y si me vas a preguntar en mi caso, ¿qué espero yo de todo este proceso? Saber la verdad. Que se diga que a mi madre me la asesinaron simplemente porque tuvo los pantalones de defender y que no estuvo de acuerdo con la violencia que sufrió su hija. No porque era de aquí ni de allá, simplemente era una mujer defensora de derechos humanos y que esto nos ocurrió, así como le ha ocurrido a muchas otras. Y la idea, Pablo, es seguir hablando, seguir colocando la palabra para que se reconozcan estos hechos. Y una de mis satisfacciones es poder, cuando tengo conferencias, yo dejo mi número y en la noche eso me vuelve una locura. Mucha gente llama, mire, es que yo también, pero no sé cómo hacerlo, dónde voy. Entonces, digamos que es una satisfacción muy buena poder servir de puente o de ayuda en alguien. Tenemos otra campaña que se llama Una sonrisa al año no hace daño, y es seguir ayudando a nuestros niños de Río Sucio, Chocó. En este momento recogimos ya varias donaciones, bueno, juguetes, siempre entregamos de 500, 600 regalos, y este año solo recogimos 30 regalos, o sea, la cosa no está tan bien. Entonces lo que vamos es a mirar cómo le hacemos una natilla a los niños, cómo hacemos un sancocho, para de esa forma sacarles una sonrisa, porque nuestro pueblo es muy alegre, aunque no tengamos alcantarillado, acueducto, ni tengamos agua potable, porque donde hacemos las necesidades con esa misma agua cocinamos, nos aseamos y hacemos todo lo demás. Entonces es muy, muy difícil, pero seguimos sonriendo, seguimos confiando que el día de mañana va a ser mejor. Así que, Pablo, esta es parte de mi historia. Bueno, me has dejado 1 hora y media en silencio con un nudo en la garganta. Yolanda, no tengo palabras para agradecerte. Esta es la historia más maravillosa que podemos compartir esta Navidad con los colombianos. La invitación desde aquí a todos estos colombianos que nos han escuchado es que se unan a personas como Yolanda, a personas como Eder, para que podamos hacer una Colombia mejor. Muchísimas gracias, Yolanda, y hasta siempre. Pues, Pablo, solo me queda decirte gracias a ti. Yo estoy orgullosa de 3 cosas y creo que se me nota de por sí, y es de ser mujer, ser negra, ser colombiano y ser defensora de derechos humanos. Sí, creo que las cosas más maravillosas que tenemos como seres humanos es poder valorarnos, preocuparnos, apoyarnos, arroparnos
Y no, yo solo dejaría un mensaje, Pablo, y es que muy respetuosamente invitar a los amigos mirones que se unan al montón. Este es el momento de poder aportar, de poder entretrenzar las palabras y arropar la esperanza de que del quehacer de cada uno, de esa preocupación por el otro, podemos empezar a cambiar y podemos empezar a construir nuevamente ese tejido social que se ha ido rompiendo a raíz de la indiferencia, ¿sí? Entonces, yo no sé, yo los invito, yo estoy lista a construir, a hablar, a remontarnos. Bienvenido todo el que quiera aquí a trabajar de la mano en pro de ese restablecimiento integral de derecho. Este es el momento. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Muchas gracias, Yolanda. No, gracias a ti, un fuerte abrazo de rejuntancia y no, para adelante.